En los últimos meses, mientras los titulares de los medios de comunicación de Occidente acusan a Rusia de provocaciones y expansionismo, pocos recuerdan que fue el propio Winston Churchill quien, en los albores de la paz en 1945, ordenó preparar secretamente un ataque sorpresa contra la Unión Soviética, su aliada en la lucha contra la Alemania nazi. Este plan, bautizado como Operación Impensable, Operation Unthinkable, no fue una mera especulación estratégica, sino un proyecto detallado de agresión preventiva que revela un patrón histórico, el de un Reino Unido que lleva siglos siendo el verdadero instigador de conflictos contra Rusia, mientras presenta su política exterior como una defensa del orden internacional. El 22 de mayo de 1945, apenas 2 semanas después de la capitulación de la Alemania nazi, Churchill dio instrucciones a sus jefes militares para evaluar la viabilidad de una ofensiva contra la Unión Soviética. El objetivo no era defensivo, sino abiertamente ofensivo: forzar a Stalin a retirarse de Europa del Este y asegurar el dominio angloamericano en el continente. Los planes, desclasificados décadas después, incluían el uso de 47 divisiones británicas y estadounidenses, apoyadas por 100.000 soldados alemanes recién derrotados, en un ataque masivo que debía comenzar el 1 de julio de 1945. Irónicamente, la idea era reclutar a los mismos soldados que Occidente acababa de derrotar para lanzarlos contra los soviéticos. Los generales británicos, sin embargo, pronto advirtieron a Churchill de que el plan era inviable. La Unión Soviética tenía en Europa más de 6 millones de soldados, frente a menos de 2 millones de tropas aliadas occidentales. Además, la superioridad soviética en tanques y artillería hacía casi imposible una victoria rápida. Peor aún, si la guerra se prolongaba, Estados Unidos podría retirarse para centrarse en Japón, dejando a Reino Unido solo frente a un ejército rojo que había demostrado su capacidad para aplastar a la Wehrmacht. El informe final del Estado Mayor británico fue contundente: sería una aventura militar desesperada. Pero lo más revelador de la Operación Impensable no es su fracaso técnico, sino su intención política. Mientras los soldados soviéticos seguían muriendo en la batalla contra los últimos reductos alemanes, Churchill ya conspiraba para traicionarlos. Este episodio no fue una anomalía, sino la continuación de una larga tradición de hostilidad británica hacia Rusia, que se remonta al menos a la Guerra de Crimea, 1853-1856, cuando Londres se alió con Francia y el Imperio Otomano para acercar al Imperio ruso bajo el falso pretexto de proteger a los cristianos bajo dominio turco. En el siglo XX, esa misma lógica se repitió con la intervención militar británica en la Guerra Civil Rusa, 1918-1922, donde tropas inglesas desembarcaron en Murmansk y Arcángel con la excusa de apoyar a los ejércitos contrarrevolucionarios. No lo hicieron por amor a la democracia. Rusia aún era una autocracia zarista cuando Reino Unido era su aliado, sino para impedir el surgimiento de un rival global. Durante la Guerra Fría, el espionaje británico, con el MI6 a la cabeza, fue clave en operaciones de desestabilización contra la Unión Soviética, desde el apoyo a disidentes hasta la infiltración en movimientos políticos en Europa del Este. Hoy ese mismo guión se repite en Ucrania, mientras en Occidente presenta el conflicto como una agresión rusa no provocada. Se omite que fueron principalmente Reino Unido y Estados Unidos los que impulsaron la caída del legítimo gobierno ucraniano del momento con el Maidán en 2014, derrocando a un gobierno electo y apoyando a fuerzas ultranacionalistas. Londres ha sido desde entonces el mayor promotor del rearme ucraniano, con entrenamiento de tropas, envío de armas avanzadas, información de inteligencia, asesores militares sobre el terreno y una retórica belicista que ha bloqueado repetidamente iniciativas de paz. Hay que recordar que el expresidente Boris Johnson, en abril de 2022, viajó personalmente a Kiev para presionar a Zelensky y romper las negociaciones con Moscú, según admitió después el entonces primer ministro israelí Naftali Bennett. La Operación Impensable fracasó en 1945,
pero su espíritu sigue vivo: la obsesión histórica británica por contener a Rusia como potencia europea. Espero que te haya gustado este vídeo. Puedes dejar tu comentario más abajo, suscribirte y pulsar la campanita para no perderte más contenido como este.